Cuarta y última parte. Capítulo 8. Lobos al acecho. Conan avanzó hasta la puerta y arrancó su cuchillo del cuerpo del mago, dejando que éste cayera al suelo. Más allá de la puerta, el clamor aumentaba y los suagires gritaban en el jardín, deseando saber si Conan se encontraba bien y pidiendo permiso para reunirse con él. El cimerio les gritó que lo esperaran y rápidamente liberó a la muchacha. Luego tomó una pieza de seda de un diván y le envolvió el cuerpo. La joven rodeó su cuello con ambos brazos, llorando histéricamente, y exclamó: «Oh, Conan, sabía que vendrías. Me dijeron que habías muerto, pero yo estaba segura de que nadie podría contigo». «Ahórrate eso para más tarde», dijo bruscamente el cimerio. Cargando las espadas de los cuchitas, se dirigió hacia el balcón y entregó a Nanaya a los suagires a través de la ventana. Luego saltó al exterior junto a ella. «¿Y ahora qué, señor?», preguntaron los suagires, ansiosos de hacer algo. «Regresaremos por donde hemos venido, a través del pasillo secreto, y saldremos por la puerta del infierno». Comenzaron a correr a través del jardín. Conan llevaba a Nanaya de la mano. No habrían dado aún una docena de pasos cuando el sonido del acero se mezcló con el clamor que estallaba detrás de ellos en el palacio. Se oyeron maldiciones, se cerró una puerta con un golpe terrible y vieron a alguien corriendo a través de los arbustos. Era el suagir que habían dejado de guardia en la puerta dorada. Juraba entre dientes y trataba de contener la sangre que emanaba de la herida de su antebrazo. «Perros hircanios en la puerta», gritó el hombre. «Alguien nos vio matar a los cuchitas y se lo dijeron a Sahar. Maté a un hombre y cerré la puerta, pero pronto estarán aquí». «¿Hay alguna otra forma de salir de este jardín que no sea a través del palacio, Antar?», preguntó Conan. «Por aquí», repuso el suagir, corriendo hacia la muralla norte, casi oculta por la vegetación. En ese preciso instante, al otro lado del jardín acababa de saltar la puerta dorada, hecha añicos, bajo la presión de los nómadas de las estepas. Antar, empuñando su cimitarra, apartó los arbustos y descubrió una puerta perfectamente camuflada en la muralla. Conan deslizó la empuñadura de su cuchillo en un eslabón de la vieja cadena y en el candado, y retorció el arma haciéndola por la hoja. Todos los músculos de su cuerpo se pusieron en tensión. Los suagires lo miraban, respirando agitadamente, mientras aumentaba el clamor detrás de ellos. Haciendo un enorme esfuerzo final, el bárbaro rompió la cadena. Entraron rápidamente en otro jardín más pequeño, iluminado por farolas colgantes, cuando la puerta dorada cedió del todo y un numeroso grupo de hombres armados invadió el jardín del paraíso. En el centro del jardín en el que acababan de entrar, se alzaba la alta y fina torre que Conan había visto la primera vez que entró en el palacio. Desde la segunda planta sobresalía un balcón con celosía. Sobre el balcón se alzaba la torre, que medía unos 100 metros de altura y se ensanchaba para convertirse en una plataforma de observación. «¿Hay algún otro camino para salir de aquí?», preguntó Conan. «Esa puerta conduce al interior del palacio y a un lugar próximo a la escalera que da al sótano de los calabozos», dijo Antar, señalando con una mano. «Entonces vamos allá», gritó Conan, cerrando la puerta tras de sí y haciéndola encajar con una daga. «Esto resistirá por lo menos algunos segundos». Atravesaron corriendo el jardín hasta llegar a la puerta indicada por Antar, pero estaba cerrada y tenía el cerrojo echado por dentro. El cimerio se abalanzó sobre ella, pero ni siquiera se movió. Detrás de ellos sonaron terribles gritos de venganza, cuando la puerta que había asegurado con la daga saltó hacia adentro. En el umbral aparecieron rostros salvajes y brazos que se agitaban. Los hombres de Sahar se apiñaban allí, ansiosos por pasar todos a la vez.
«La torre», gritó Conan. «Si pudiéramos entrar allí». «El mago solía practicar su magia en la habitación superior», dijo un Zuagir jadeando detrás de Conan. «No permitía que nadie entrara en esa habitación, con excepción del tigre. Pero los hombres dicen que allí hay muchas armas almacenadas. Los guardianes duermen abajo». «Vamos», bramó Conan, corriendo a la cabeza y arrastrando a Nanaya de tal forma que la muchacha parecía volar. La puerta de la muralla cedió, y por ella salió un numeroso grupo de hircanios al jardín, cayendo unos sobre otros precipitadamente. A juzgar por el ruido que provenía en todas direcciones, solo sería cuestión de minutos, hasta que los hombres invadieran el jardín de la torre desde todas partes. Cuando Conan se acercó a la torre, la puerta que había en su base se abrió y 5 atemorizados guardianes salieron al exterior. Gritaron de asombro al ver a un grupo de hombres que se abalanzaban sobre ellos salvajemente. Bajo la luz de las farolas, Conan ya estaba encima de ellos cuando intentaron coger sus armas. 2 cayeron acuchillados, a la vez que los zuagires mataban a otros 3, apuñalándolos y golpeándolos hasta que los guardianes quedaron tendidos en medio de un charco de sangre. Pero en ese preciso momento, los hircanios del Jardín del Paraíso también corrían hacia la torre, empuñando las armas y gritando excitados. Los zuagires entraron en la torre. Conan cerró la puerta de bronce y corrió los pesados cerrojos que habrían resistido el ataque de un elefante. En el mismo momento en que los hircanios se amontonaban ante la puerta, por fuera. El cimerio y sus hombres subieron las escaleras, con los ojos brillantes. Subieron todos menos uno, que había perdido el conocimiento a causa de una fuerte hemorragia de sangre. Conan cargó con él sobre sus hombros durante el resto del camino, y luego lo depositó en el suelo. Le dijo a Nanaya que vendara la enorme herida, producida por la espada de uno de los guardias que acababan de matar. A continuación miró a su alrededor. Se encontraban en una habitación alta de la torre, con pequeñas ventanas y una puerta que daba a un balcón con celosía. La luz de las farolas que colgaban en el jardín se filtraba a través de la celosía, produciendo extrañas sombras sobre la gran colección de armas que se alineaban en las paredes. Cascos, corazas, escudos, lanzas, espadas, picas, hachas, mazas, arcos y una gran cantidad de flechas. Allí había suficientes armas como para equipar a un pequeño ejército. Virat había convertido aquella torre en un arsenal, y la vigilaba tanto como a su departamento de magia. Los zuagires lanzaron exclamaciones de alegría al coger los arcos y las flechas y salir corriendo hacia el balcón. Aunque sufrían heridas de poca importancia, comenzaron a disparar inmediatamente a través de los orificios de la celosía sobre la turba de guerreros que vociferaban en el jardín. Por toda respuesta recibieron una lluvia de flechas, salvo unas pocas que entraron en la habitación. Las demás chocaron contra la celosía. Los hombres que estaban fuera disparaban al azar, ya que en la oscuridad no podían ver a los zuagires. La soldadesca había llegado hasta la torre desde todas partes. No se veía por ningún lado a Sahag, pero en el jardín se apiñaban unos 100 hombres y una docena de individuos de diferentes razas. Las farolas se balanceaban, tropezando con los árboles bajo el impacto de los cuerpos, e iluminaban una verdadera masa de rostros congestionados, con los ojos desorbitados. Las hojas de acero relucían de manera siniestra en todo el jardín. Las cuerdas de los arcos sonaban sisiantes. Los arbustos y los setos fueron destrozados por los pies de la multitud. En la puerta se oyó un fuerte impacto. Los soldados estaban empleando un ariete para derribarla. «Tirad sobre esos hombres», ordenó Conan, tensando el arco más duro que encontró en la habitación. El saliente del balcón impedía que el bárbaro y sus hombres vieran a los soldados que manejaban el ariete, pero al derribar a los que lo sostenían por la parte trasera, el ariete cayó al suelo,
ya que los demás no pudieron sostenerlo. Conan miró a su alrededor y se quedó atónito al ver que Nanaya, con la pieza de seda colocada en la cintura, a modo de falda, disparaba sus flechas junto a los suagires. «Creí haberte dicho», comenzó a decir Conan furioso, pero la joven replicó: «Maldición, no tienes nada que me pueda servir de protección. La cuerda de este arco me está destrozando el brazo». El cimerio se dio media vuelta, exhalando un profundo suspiro, y continuó disparando con su propio arco. Se dio cuenta de la rapidez con la que había sido atrapado él y sus hombres cuando oyó la voz de Orgel Vladislav, por encima del clamor de los soldados, como si fuera un latigazo. El Zaporozco debía de haberse enterado de la muerte de Virata a los pocos minutos de haber ocurrido, y enseguida se hizo cargo del mando. «Traen escaleras», dijo Antar. Conan trató de ver algo en la oscuridad. Bajo la débil luz de las farolas, vio que varios hombres se acercaban a la torre, cargando 3 escaleras. Se acercó a la habitación de las armas y regresó al balcón provisto de una larga pica. 2 hombres sostenían la base de una de las escaleras que habían apoyado en el suelo, mientras que otros 2 la sostenían sobre sus cabezas. Al cabo de unos segundos, el extremo superior de la escalera tocó la celosía del balcón. «Empujadla, derribadla», gritaron los suagires, al tiempo que uno de ellos introducía su espada por un orificio de la celosía. «Atrás», ordenó Conan, «yo me ocuparé de esto». Esperó hasta que varios hombres subieran por la escalera. El que iba a la cabeza era un individuo corpulento, armado con un hacha. Cuando la levantó para destrozar la frágil celosía, Conan introdujo el extremo de la pica por uno de los orificios y empujó con fuerza. La escalera cayó hacia atrás. Los hombres que habían en ella gritaron, intentando asirse a los peldaños, al tiempo que dejaban caer sus armas. Al cabo de unos segundos, la escalera y los hombres que había en ella caían violentamente al suelo, en medio de las primeras filas de soldados. «Aquí hay otra», gritó un suagir. Conan corrió hacia un lado del balcón y empujó la otra escalera. La tercera estaba levantada a medias cuando las flechas derribaron a los hombres que la sostenían. «Seguid disparando», bramó Conan, dejando en el suelo la pica para coger de nuevo el arco. La continua lluvia de flechas, a la que no pudieron replicar con eficacia, redujo considerablemente el espíritu combativo de los hombres del jardín, que se dispersaron en busca de refugio. Los suagires profirieron gritos de victoria y siguieron disparando sobre los fugitivos. En pocos minutos el jardín quedó desierto, con excepción de los muertos y moribundos, aunque Conan observaba el movimiento de hombres a lo largo de la muralla y de los tejados. El cimerio volvió a entrar en la habitación de las armas y subió las escaleras. Atravesó varias habitaciones llenas de armas y luego entró en el laboratorio del mago. Echó una rápida ojeada y vio polvorientos manuscritos, extraños instrumentos y diagramas, y luego siguió subiendo el tramo de escaleras que conducía a la plataforma de observación. Desde allí podía evaluar la situación. El palacio estaba rodeado por jardines, excepto en la fachada, donde había un amplio patio. Todo ello rodeado por una muralla. Unos muros interiores de menor altura separaban los jardines en forma de radio de una rueda, mientras que la muralla exterior hacía las veces de encaje de los radios. El jardín en el que se hallaban situado estaba ubicado en el ala noroeste del palacio, cercano al patio, que a su vez estaba separado de este por otro muro. Entre este y el jardín, hacia el este, se alzaba otra muralla. Tanto este jardín como el de la torre se encontraban fuera del jardín del paraíso, que a su vez estaba rodeado por las murallas del propio palacio. Por encima de la muralla exterior que rodeaba el conjunto de los terrenos del palacio, Conan contempló los tejados de la ciudad.
La casa más próxima se encontraba a una distancia de 30 pasos de la muralla. Había luces por todas partes, en el palacio, en los jardines y en las casas más próximas. El clamor, los gritos y los lamentos, así como el sonido de armas, se convirtieron en un simple murmullo. Entonces se oyó la voz de Olger Vladislav desde la parte exterior de la muralla del patio. «¿Te rindes, Conan?». El bárbaro lanzó una sonora carcajada y respondió: «Ven aquí a por nosotros». «Lo haré al amanecer», afirmó el Zaporozco. «Desde ahora mismo puedes considerarte cadáver». «Eso mismo dijiste cuando me dejaste en el pasillo del mono diablo, pero yo estoy vivo y el simio está muerto», dijo Conan en lengua hircania. Desde todos los rincones surgió una exclamación de cólera y sorpresa. Luego el cimerio preguntó: «¿Saben los yesmitas que el mago está muerto, Olger?». «Saben que Olger Vladislav es el verdadero gobernador de Yanaidar, como lo ha sido siempre. No sé cómo mataste al mono ni cómo sacaste a esos perros suagires de sus celdas, pero te aseguro que vuestro pellejo colgará de esta muralla en cuanto salga el sol». En ese momento se oyó un ruido de martillos al otro lado del patio, desde un lugar que no se veía desde el balcón de la torre. Olger gritó: «¿Escuchas eso, cerdo cimerio? Mis hombres están construyendo una torre de asedio sobre ruedas, que detendrá tus flechas y protegerá a 50 hombres. Al amanecer avanzará hacia la torre para invadirla. Ese será tu final, perro. Envía a tus hombres, con torre o sin ella, no quedará uno solo vivo». El Zaporozco le respondió con una carcajada. Conan no dijo nada y pensó en escapar, pero abandonó de inmediato la idea. Los hombres de Olger se amontonaban detrás de la muralla del jardín, y retirarse hubiera sido un verdadero suicidio. La fortaleza se había convertido en una prisión. Conan tuvo que reconocer que si los cuchafis no llegaban a tiempo, tanto él como sus hombres estarían acabados, a pesar de su fuerza, rapidez y ferocidad, y aunque contara con la ayuda de los suagires. El martilleo continuó. Aun cuando los cuchafis llegaran al amanecer o a la salida del sol, podría ser demasiado tarde. Los yesmitas se veían obligados a derribar una parte de la muralla del jardín para introducir su máquina de asedio en él, pero tampoco aquella operación duraría mucho. Los suagires no compartían los sombríos pensamientos de su jefe. Habían llevado a cabo una gloriosa masacre, se mantenían en una posición fuerte, tenían un jefe al que adoraban y un ilimitado número de armas. ¿Qué más podía desear un guerrero? El suagir que había sido gravemente herido murió al alba. Conan contempló pensativamente a sus hombres, que tenían un aspecto penoso. Desde el balcón los suagires vigilaban, mientras que Nanaya dormía sobre el suelo, envuelta en la pieza de seda. El martilleo cesó. Al cabo de un rato, Conan escuchó el crujido de unas enormes ruedas. Todavía no podía ver la máquina que los yesmitas habían construido, pero distinguía las oscuras siluetas de los hombres, agazapados en los tejados de las casas situadas más allá de la muralla exterior. Luego sus ojos miraron a lo lejos, por encima de los tejados y de los árboles, en dirección al límite norte del llano. No vio señales de vida entre las fortificaciones que se alineaban al borde de los riscos. Evidentemente, los centinelas, atemorizados por el destino de Antar y de sus compañeros de guardia, habían desertado de sus puestos para participar en la lucha que tenía lugar en el palacio. Al mirar con más atención, Conan vio a una docena de hombres avanzando por el sendero que conducía a la escalera. Olger no había dejado aquel punto sin vigilancia. El cimerio se volvió hacia los suagires, cuyos rostros barbudos se volvieron hacia él y lo miraron en silencio, con los ojos inyectados en sangre. «Los cuchafis no han venido», dijo. «Dentro de un rato, Olger enviará a sus hombres contra nosotros,
bajo la protección de un enorme escudo sobre ruedas. Subirán las escaleras que hay detrás de esa máquina, y luego invadirán esto. Mataremos a algunos de ellos, y después moriremos. Que sea lo que Hanuman quiera, respondieron los suagires a coro, pero mataremos a muchos de ellos antes de morir. Los hombres de Conan sonrieron con una expresión siniestra de lobos hambrientos, bajo la pálida luz del alba, y acariciaron sus armas. Conan miró hacia el exterior y vio que la máquina de asedio avanzaba a través del patio. Era una enorme construcción de madera, formada por vigas, bronce y hierro, sobre unas ruedas de una carreta de bueyes. Detrás de ella podrían ocultarse por lo menos 50 hombres para protegerse de las flechas. Rodó en dirección a la muralla y luego se detuvo. Los grandes martillos comenzaron a destruir la muralla. El ruido despertó a Ananaya. Esta se puso en pie, se frotó los ojos, miró a su alrededor y corrió hacia Conan con un grito. «Calma, los venceremos», dijo Conan bruscamente, aun cuando pensaba lo contrario. No podía hacer nada por la joven, salvo colocarse delante de ella en el ataque final, y tal vez atravesarla piadosamente con su espada, antes de que cayese en manos del enemigo. «La muralla se derrumba», musitó un suagir con ojos de lince, mientras miraba a través de la celosía. «Los martillos están levantando mucho polvo. Pronto veremos a quienes los manejan». Las piedras iban cayendo poco a poco de la pared. Luego toda una sección de ésta se vino abajo. Los hombres corrieron hacia la brecha, recogieron algunas piedras y se alejaron. Conan tensó el poderoso arco hircáneo que había estado usando y envió un certero disparo hacia la brecha. La flecha se clavó en un yesmita que cayó aullando. Varios hombres arrastraron al herido para apartarlo de la muralla, y otros siguieron agrandando la abertura. Conan lanzó una flecha tras otra en dirección a la multitud. Algunos dardos rebotaron en las piedras, pero de cuando en cuando se clavaban en un blanco humano. Cuando los hombres disminuían el ritmo, la voz tronante de Olger los hacía volver al trabajo. Al salir el sol, que arrojaba largas sombras en los patios, fueron desapareciendo los últimos restos de la muralla frente a la torre. Luego, con un poderoso crujido, la máquina avanzó. Los suagires dispararon sobre ella, pero las flechas simplemente golpeaban contra las gruesas pieles que cubrían su fachada. La máquina tenía la misma altura que la planta en la que se hallaban los suagires y disponía de escaleras en la parte posterior. Cuando la máquina llegara a la torre del jardín, los yesmitas invadirían la pequeña plataforma de su cima y atacarían el balcón con celosía en el que Conan y sus hombres estaban agazapados. «Habéis luchado bien», les dijo el cimerio. «Tenemos que matar a todos los perros yesmitas que podamos. En lugar de esperarlos aquí, destrocemos la celosía y ataquemos la plataforma para derribar a los yesmitas. Luego podremos matar a los que vayan subiendo por la escalera». «Sus arqueros nos acribillarán desde abajo», repuso Antar. Conan se encogió de hombros, al tiempo que sonreía amargamente. «Sí, pero mientras tanto podemos divertirnos un poco. Envía a los hombres a la habitación de las armas y que traigan picas. Para esta clase de lucha nos será muy útil una sólida línea de picas. También hay grandes escudos allí, que se los pongan quienes se coloquen en los flancos para protegernos». Poco después, Conan alineaba a 6 suagires armados con picas, mientras él se colocaba detrás de ellos, sosteniendo en la mano una enorme hacha de combate, dispuesto a destrozar la celosía y a dirigir el ataque contra la plataforma. La máquina se acercó más y los hombres se agruparon tras ella, con anticipados gritos de victoria. Entonces, cuando la estructura de madera se hallaba a muy poca distancia de la torre, se detuvo. Sonaron las trompetas, se oyó un clamor y al cabo de un rato, los hombres que se ocultaban detrás de la máquina de asedio volvieron sobre sus pasos
y corrieron hacia la brecha abierta en la muralla. Capítulo 9. El destino de Yanaidar. Por Crom, por Mitra y por Asura, bramó Conan, dejando caer el hacha al suelo. No es posible que estos perros echen a correr antes de haber sido heridos. Trató de ver lo que estaba sucediendo desde distintos ángulos del balcón, pero la enorme estructura de madera de la máquina de asedio se lo impedía. Corrió hacia la habitación de las armas y subió rápidamente las escaleras que conducían a la plataforma de observación. Conan miró por encima de los tejados de Yanaidar y vio que por la carretera que se perdía a lo lejos había media docena de hombres corriendo a toda velocidad. Detrás de ellos habían más hombres apiñados en las fortificaciones del llano. Hasta los oídos de la gente que quedaban en la silenciosa ciudad llegaron profundos aullidos. En ese momento, el cimerio volvió a oír el misterioso redoble de tambores, que lo había inquietado en otras ocasiones. Sin embargo, en ese momento le importaba muy poco que todos los tambores del infierno tronaran bajo la ciudad de Yanaidar. Balazs gritó. Una vez más, la negligencia de los centinelas de la escalera lo había ayudado. Los cuchafis habían subido a tiempo por la abandonada escalera para matar a los centinelas, que iban llegando hasta allí para montar su guardia. La cantidad de hombres que invadía el llano era superior al número de habitantes de Kuchaf. Al cabo de unos segundos, Conan distinguió a lo lejos los rojos pantalones de seda de sus cosacos. En Yanaidar, el asombro dio paso enseguida a la acción. Los hombres gritaban sobre los tejados y corrían por las calles. Las noticias de la invasión se transmitían de casa en casa. A Conan no le sorprendió en absoluto escuchar la voz tronante de Olger, que daba órdenes. Enseguida la plaza se llenó de hombres que salían de todos los rincones. Conan vio a Olger al final de la calle, entre una compañía de guerreros hircanios, espléndidamente ataviados, con Sahak a la cabeza, vestido con un llamativo casco emplumado. Detrás de ellos se apelotonaban cientos de guerreros yesmitas, que se mantenían en filas cerradas. Evidentemente, Olger les había enseñado los rudimentos de la guerra entre hombres civilizados. Siguieron avanzando como si se dirigieran al llano para enfrentarse con las hordas que se acercaban a la ciudad, pero al llegar al final de la calle se dispersaron rápidamente, refugiándose en los jardines y casas que había a ambos lados de la calle. Los cuchafis todavía estaban demasiado lejos para ver lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Cuando llegaron a un punto desde el que divisaron la calle, ésta les pareció desierta, pero Conan, desde su atalaya de observación, veía los jardines situados en el extremo norte de la ciudad, abarrotados de figuras amenazadoras, y los tejados llenos de guerreros con arcos, dispuestos a la acción. Los cuchafis avanzaban hacia una emboscada, mientras que el bárbaro se hallaba allí, en la retaguardia, completamente desamparado. Al cabo de un rato, Conan gruñó algo ininteligible. Un zoghir subió a la escalera y se situó al lado de Conan, al tiempo que se vendaba una muñeca herida. Dijo algo entre dientes, pero no se le entendió nada porque en ese momento los estaban usando precisamente para anudar la venda. «Esos son tus amigos. Los muy necios vienen corriendo hacia las fauces de la muerte». «Lo sé», dijo Conan con un gruñido. «Sé lo que sucederá. Cuando yo estaba de guardia en el palacio, oí que el tigre explicaba a sus oficiales un plan de defensa. ¿Ves aquel huerto que está al final de la calle a la derecha? Allí se ocultan 50 hombres con espadas. Del otro lado de la calle hay un jardín llamado el Jardín de los Estigios. Allí hay otros 50 guerreros agazapados. La casa que sigue está llena de soldados, y lo mismo ocurre con las 3 primeras que hay al otro lado de la calle. ¿Acaso no tengo ojos en la cara? Veo a esos perros agachados en el huerto y en los tejados. Sí, los hombres que hay en el huerto y en los tejados esperarán hasta que los Ibarsi hayan pasado delante de ellos,
y se encuentren entre las casas. Entonces, los arqueros de los tejados los acribillarán, mientras que los hombres de choque acudirán desde todos los rincones. No escaparán ni un solo enemigo suyo. Si pudiera avisarles, murmuró Conan. Vamos a bajar. Bajó saltando los escalones y llamó a Antar y a los demás suagires. Saldremos a pelear, dijo. ¿7 contra 700? Preguntó Antar. No soy un cobarde, pero... Conan le explicó en pocas palabras lo que había visto desde la cima de la torre. Si cuando Olger haga funcionar su trampa podemos coger a los yesmitas por la retaguardia, quizá logremos cambiar las cosas. No tenemos nada que perder, porque si Olger destruye a mis amigos, regresará para aniquilarnos a todos. Pero, ¿cómo nos distinguiremos de los perros de Olger?, insistió el suagir. Tus amigos nos matarán primero y luego harán preguntas. Entrad aquí, ordenó Conan. Una vez en la habitación de las armas, el cimerio entregó a los hombres plateadas cotas de malla y cascos de bronce muy antiguos, con una cuesta de cola de caballo, distintas a todas las que habían visto en Yanaidar. Poneos esto, manteneos juntos y gritad, Conan, como grito de guerra, y todo irá bien. Acto seguido se puso uno de los extraños cascos. Los suagires gruñeron un poco bajo el peso de la cota de malla, quejándose también de que los cascos les impedían ver, ya que las placas de las mejillas casi les cubrían el rostro. Obedeced, bramó Conan. Esta es una lucha de hombres valientes, y no una pelea de chacales del desierto. Y ahora esperad aquí hasta que yo vuelva. Una vez más el cimerio subió hasta la cima de la torre. Los compañeros libres y los cuchafis avanzaron por el camino formando filas compactas. Luego se detuvieron. Balazs era un lobo demasiado viejo como para entrar en una ciudad que no conocía. Unos cuantos hombres se separaron del grupo de soldados y corrieron hacia la ciudad en misión de exploración. Desaparecieron tras las casas y luego reaparecieron corriendo en dirección a sus compañeros. Detrás de ellos avanzaban aproximadamente un centenar de yesmitas en formación anárquica. Los invasores se desplegaron en línea de batalla. El sol se reflejaba sobre el metal de sus flechas y arcos. Cayeron unos cuantos yesmitas, mientras el resto se enfrentaba a los cuchafis y a los cosacos. Hubo un momento de gran confusión, en el que relampaguearon las hojas de acero. Entonces los yesmitas rompieron filas y huyeron hacia las casas, tal como Conan temía. Los invasores corrieron detrás de ellos, lanzando terribles gritos de guerra, como diablos enloquecidos. El cimerio sabía que aquellos 100 hombres habían sido enviados para arrastrar a sus amigos a la trampa mortal. Olger jamás habría enviado una fuerza tan pequeña para enfrentarse con las invasoras. De ambos lados del camino surgían hombres. Allí, aunque Balazs no podía controlar el salvaje avance, al menos las arregló para que su formación fuera más compacta cuando alcanzaron el final de la calle. Antes de que estuvieran allí, a unos 50 pasos de los últimos yesmitas, Conan bajaba velozmente las escaleras. «Vamos», gritó. «Nanaya, corre el cerrojo de la puerta y espera aquí». Al cabo de unos segundos, corrían a toda velocidad hacia la derruida muralla. Nadie los detuvo. Olger debía de haberse llevado consigo a todos los hombres del palacio que supieran empuñar un arma. Antar los condujo al interior del palacio y luego salieron por la puerta principal. En ese momento sonó la señal del ataque yesmita, un sonido atronador de trompetas de bronce que tocaban los hircanios de Olger. Cuando llegaron a la calle, la trampa se había cerrado. Conan vio una masa de yesmitas que luchaban contra los invasores que llenaban la calle, mientras los arqueros hacían llover las flechas desde los tejados de las casas. Avanzando en silencio, Conan condujo a su pequeño grupo hasta la misma retaguardia de los yesmitas. Estos no se enteraron de nada
hasta que las largas picas comenzaron a atravesarles las espaldas. Cuando cayeron las primeras víctimas, los chemitas del desierto se enardecían más y más a medida que atacaban a los yesmitas. El cimerio hizo girar en el aire su pesada hacha y aplastó cráneos y arrancó brazos a derecha e izquierda. Cuando las picas se rompían o quedaban atascadas en los cuerpos de sus víctimas, los suagires las abandonaban y tomaban las espadas. Era tal la furia de la matanza iniciada por Conan, que al cabo de un rato habían liquidado a un número de hombres 3 veces superior al suyo, antes que los yesmitas se dieran cuenta de que los atacaban por la retaguardia. Al mirar a su alrededor y ver las extrañas armaduras y los cadáveres destrozados, retrocedieron lanzando gritos de espanto. En su imaginación, los 7 hombres que atacaban parecían un ejército. ¡Conan! ¡Conan!, aullaban los suagires. Ante aquel grito, el grupo acorralado de soldados se puso en pie de guerra. Solo había 2 hombres entre Conan y su grupo. Uno de ellos cayó derribado por el ataque de un cosaco que había delante de él. El cimerio levantó su hacha por encima del casco del otro y dio un golpe tan fuerte que no solo aplastó el casco y el cráneo de su enemigo, sino que también rompió el hacha. En un momento de duda, cuando Conan y los suagires se enfrentaban a los cosacos, el bárbaro levantó su casco para enseñar su rostro. «A mí», bramó por encima del clamor general. «Matadlos a todos, perros hermanos». «Es Conan», exclamó el que estaba más cerca de los compañeros libres. El grito se extendió por todos los rincones. 10.000 piezas de oro por la cabeza del cimerio, gritó con voz chillona Olgar Vladislav. El sonido metálico de las armas se multiplicó. Lo mismo ocurrió con los gritos, maldiciones, amenazas, alaridos y lamentos. La batalla comenzó a dividirse en cientos de peleas entre pequeños grupos. Se desarrollaban en toda la calle, pisando muertos y heridos. Aparecían guerreros en el interior de las casas. Destrozando el mobiliario, subían por las escaleras y los tejados. Y los kuchafis y los cosacos mataban a los arqueros apostados allí. Después ya no hubo orden ni plan de batalla, ninguna oportunidad de obedecer órdenes ni tiempo para darlas. Aquello se convirtió en una matanza ciega, en un caos de sudor y de jadeos, en lucha a brazo partido, en medio de enormes charcos de sangre. La masa heterogénea de guerreros llenaba la calle principal de Yanaidar, las bocacalles y jardines. Había poca diferencia en el número de las hordas rivales. Nadie sabía de qué lado se inclinaría la balanza de la victoria. Cada hombre estaba demasiado ocupado en matar y en intentar que no lo mataran, como para ver lo que ocurría a su alrededor. Conan no perdió el tiempo en intentar poner orden en aquel caos. La estrategia y la cautela habían desaparecido y, en consecuencia, la victoria se inclinaría del lado donde hubiera más ferocidad y músculos. Rodeado de hombres enloquecidos que aullaban como lobos, no tuvo más remedio que aplastar tantas cabezas como pudo y que los dioses decidieran el resultado final de la batalla. Entonces, al igual que el viento hace desaparecer la niebla, la lucha comenzó a amainar. Conan sabía que uno de los bandos estaba cediendo cuando vio que algunos hombres escapaban de la matanza. Eran los yesmitas los que cedían, al desaparecer los efectos de las drogas que sus jefes les habían dado para luchar. Cuando vio a Olgar Vladislav, la armadura y el casco del Zaporozco estaban abollados y manchados de sangre. El resto del equipo estaba hecho pedazos, y sus potentes músculos temblaban cada vez que levantaba el sable. Sus ojos grises centellaban y en sus labios se dibujaba una sonrisa temeraria. A sus pies había 3 kuchafis muertos, y su espada mantenía raya a media docena de sables. A derecha y a izquierda peleaban hircanios y quitanios, de ojos rasgados, con los salvajes kuchafis.
Conan también vio a Tubal por primera vez, que se abría paso como un potente búfalo y atacaba con una furia salvaje a todo lo que se movía. También vio a Balazs cubierto de sangre. Conan comenzó a avanzar en dirección a Olger. Cuando vio que el cimerio se dirigía hacia él, sonrió y lo miró con un brillo salvaje en los ojos. La sangre resbalaba por la cota de malla de Conan y trazaba finos regueros en sus musculosos brazos bronceados por el sol. Su cuchillo estaba manchado de sangre hasta la empuñadura. «Ven aquí y muere, Conan», gritó Olger. El cimerio obedeció como suele hacerlo un cosaco, abalanzándose sobre el otro como un remolino. Olger saltó para hacerle frente y comenzaron a luchar, atacando simultáneamente, con movimientos tan rápidos que ningún ojo humano era capaz de seguirlos. Los guerreros jadeantes y manchados de sangre formaron un círculo azul alrededor e interrumpieron la matanza para contemplar a los dos jefes que estaban decidiendo el destino de Yanaidar. Hubo una exclamación general cuando Conan se tambaleó y esquivó el sable Zaporozko. Olger gritó y blandió su espada. Antes de que pudiera atacar o incluso darse cuenta de que el cimerio lo había engañado, el largo cuchillo, guiado por los músculos de hierro de Conan, atravesó la cota de malla y el corazón que latía debajo. Olger había muerto antes de caer a tierra, arrancándose la espada de la herida durante la caída. Cuando Conan se incorporó para mirar a su alrededor, se oyó un nuevo clamor, un tanto diferente del que esperaba oír cuando sus hombres se abalanzaron de nuevo sobre los diezmados yesmitas. Levantó la cabeza y vio un nuevo grupo de hombres armados que entraban en la calle en disciplinada formación, abriéndose paso entre los pequeños grupos de guerreros que aún luchaban. Cuando se acercaron, Conan distinguió la dorada cota de malla y las plumas de la Guardia Real Iranistiana. A su cabeza iba el poderoso Gotarsa, atacando con su enorme cimitarra tanto a yesmitas como a cosacos. En un abrir y cerrar de ojos, el aspecto de la batalla había cambiado. Algunos yesmitas huyeron. Entonces Conan gritó: «¡A mí, cosacos!». Sus hombres comenzaron a rodearlo, mezclados con los kuchafis y con algunos yesmitas. Estos últimos, al considerar a Conan como único jefe contra el enemigo común, se unieron a los hombres contra los cuales acababan de luchar a muerte, mientras que a lo largo del frente, entre las dos masas, relampagueaban las espadas y caían más hombres. Conan se encontró frente a Gotarsa, que barría el campo con golpes que hubieran derribado robles. El cimerio solía manejar el acero con tal rapidez que el ojo humano era incapaz de seguirlo, pero el iranistiano no se quedaba atrás. Desde la frente de Gotarsa caía un pequeño reguero de sangre, y Conan tenía una herida en el hombro, pero aún así los aceros chocaban durante unos momentos, sin que ninguno de ellos encontrara un punto vulnerable en el enemigo. Entonces, el clamor de la batalla quedó ahogado por numerosos gritos de horror. Los hombres abandonaban la lucha desde todas partes para escapar en dirección a la escalera. El pánico impulsó a Conan a un cuerpo a cuerpo con Gotarsa. Lucharon como auténticos diablos. El cimerio abrió la boca para gritar y se encontró con la barba de Gotarsa dentro. Escupió y bramó: «¿Qué ocurre, perro criado en palacio?». «Han regresado los verdaderos amos de Yanaidar», gritó Gotarsa. «Mira, cerdo». Conan se arriesgó a mirar. Desde todos los rincones salían verdaderas hordas de sombras grises, con ojos desorbitados y mandíbulas de perro, que se cerraban sobre cada hombre que encontraban. Estaban invadiendo el campo y siempre que capturaban a un hombre, se lo llevaban a un lado para devorarlo en el acto. Los guerreros los atacaban con la fuerza que da el terror, pero sus pieles cadavéricas parecían inmunes a las armas. Cuando caía uno, habían otros 3 que ocupaban su puesto. «Los fantasmas de Yanaidar», exclamó Gotarsa. «Tenemos que huir. Podremos continuar nuestra guerra particular
en cualquier otro momento, Conan. La horda de fugitivos casi los levantó en vilo. Conan sintió pies humanos sobre sus espaldas cuando cayó derribado por la masa formada por cientos de hombres en estampida. Se puso de rodillas haciendo un tremendo esfuerzo y golpeando con codos y puños para hacerse un poco de espacio a fin de poder respirar. Todos huyeron en dirección a la escalera: yesmitas, cosacos, kuchafis y guardias iranistianos. Estaban todos mezclados y habían olvidado su batalla ante aquella amenaza sobrenatural. Las mujeres y los niños se mezclaban con los guerreros. A lo largo de la ruta había cientos de espectros, atacando a todo lo que se separaba del grupo. Conan abandonó durante un momento a sus hombres y corrió en dirección a Gotarsa, que luchaba contra 4 fantasmas. Gotarsa había perdido su espada, pero tenía a 2 monstruos cogidos por la garganta, uno en cada mano, mientras que un tercero le apretaba las piernas y un cuarto daba vueltas a su alrededor, tratando de alcanzar su garganta con sus terribles mandíbulas. Conan partió en 2 a uno de ellos con su cuchillo. De un segundo corte decapitó a otro. Gotarsa se quitó de encima a los demás, y entonces los fantasmas se abalanzaron sobre Conan, arañando con uñas y colmillos. Casi lo tiran al suelo. Entonces vio que Gotarsa lo había librado de uno de ellos, lo arrojó al suelo y en ese momento lo estaba pisoteando, haciendo crujir sus huesos. El cimerio rompió su cuchillo sobre otro y aplastó el cráneo de un tercero con la empuñadura. Al cabo de un rato, Conan estaba corriendo junto con los demás hombres. Salieron por la puerta y corrieron hacia la escalera en dirección al cañón. Los fantasmas los persiguieron hasta la puerta, abalanzándose sobre todo lo que cruzara su camino. Cuando los últimos hombres salieron por la puerta, los fantasmas se quedaron atrás, arrojándose como lobos hambrientos sobre los cuerpos sin vida. En el cañón los hombres se derrumbaron de fatiga y se tendieron sobre las rocas, sin hacer el menor caso de la proximidad de sus enemigos. La mayoría de los hombres estaban heridos, cubiertos de sangre, con las ropas destrozadas y las armas rotas. Muchos de ellos las habían perdido. De los cientos de guerreros que se habían reunido para la batalla de Yanaidar al amanecer, habían logrado escapar menos de la mitad. Durante unos minutos solo se oyeron jadeos y quejas, gente rasgando sus ropas para convertirlas en vendas, y el sonido metálico de las armas contra las rocas. Aunque habían estado luchando, corriendo y escalando la mayor parte del tiempo desde el día anterior, Conan era uno de los pocos que se mantenía en pie. Bostezó con una mueca de dolor por el sufrimiento que le causaban sus heridas. Daba vueltas y se preocupaba por sus hombres, a quienes intentó reagrupar. De sus suagires solamente pudo encontrar a 3, incluyendo a Antar. También vio a Tubal, pero no a Codrus. Al otro lado del cañón, Balazs, sentado con una pierna cubierta de vendas, daba órdenes a sus kuchafis con una voz débil. Gotarsa reunía a sus guardias reales. Los yesmitas, que habían sufrido las mayores pérdidas, vagaban como ovejas perdidas, mirando de reojo a los demás grupos. «Maté a Sahak con mis propias manos», dijo Antar. «Por lo tanto, no tienen un jefe que los dirija». Conan se acercó hasta donde estaba Balazs. «¿Cómo te va, viejo lobo?» «Bastante bien, aunque no puedo caminar sin ayuda. De modo que las viejas leyendas son una realidad. De vez en cuando, los fantasmas salen de las habitaciones que hay debajo de Yanaidar para devorar a cualquier hombre que se atreva a fijar allí su residencia». Balazs se estremeció y agregó: «No creo que nadie se atreva a reconstruir la ciudad». «Conan», gritó Gotarsa, «tenemos cosas que discutir». «Estoy dispuesto», gruñó Conan, y a continuación le dijo a Tubal: «Reúne en formación a los hombres que estén menos heridos y mejor armados». Luego avanzó por el suelo rocoso del cañón,
hasta la mitad del camino que había entre su grupo y el de Gotarsa. Este también se adelantó y dijo: «Todavía tengo órdenes de llevaros a Ansash, a ti y a Balash, vivos o muertos». «Inténtalo», repuso Conan. Desde el lugar en el que se estaba sentando, Balash dijo: «Estoy herido, pero si tratas de llevarme por la fuerza, mi gente os perseguirá por las colinas, hasta que no quede vivo ni uno solo de tus hombres». «Valiente fanfarronada, pero después de otra batalla te quedarás sin hombres», dijo Gotarsa. «Sabes bien que las demás tribus aprovecharían tu debilidad para invadir tu aldea y llevarse a las mujeres. El rey gobierna sobre los Ibarsi, porque las tribus Ibarsi nunca han estado unidas y jamás lo estarán». Balash guardó silencio durante un momento y luego dijo: «Dime, Gotarsa, ¿cómo supiste a dónde habíamos ido?» «Llegamos a Kushaf anoche, y la punta de un afilado cuchillo persuadió a un muchacho de la aldea para que nos dijera que habías ido a Durgistán y para que nos guiara por el camino que tú habías seguido. Antes del amanecer llegamos a ese lugar desde donde se sube el risco por una escala de cuerda, y que los muy necios, en su prisa, no retiraron después de subir. Atamos a los hombres que habías dejado para que vigilaran los caballos, y finalmente llegamos aquí». Gotarsa hizo una pausa y agregó: «Y ahora te diré algo más. No tengo nada en contra de ninguno de vosotros, pero he jurado por Asura que obedecería las órdenes de Kobatcha, y las obedeceré mientras viva. Por otro lado, me parece una vergüenza iniciar otra matanza cuando nuestros hombres están tan cansados y han muerto tantos valientes guerreros». «¿Qué pensabas hacer?», preguntó Conan. «Pensé que tú y yo podríamos solucionar el problema mediante una simple pelea. Si yo caigo, podrás seguir tu camino, ya que nadie te detendrá. Si caes tú, Balash regresará a Anshas conmigo». Se volvió hacia Balash y agregó: «Así podrás demostrar tu inocencia. El rey se enterará del papel que has desempeñado en el final de los ocultos». «No tengo la menor confianza en ese estúpido desconfiado», gruñó Balash, «pero estoy de acuerdo en lo demás. Ningún perro iranistiano podría vencer a Conan en un duelo». «Convenido», dijo Conan volviéndose hacia sus hombres. «¿Quién tiene la espada más grande?». Probó varias y se quedó finalmente con una de modelo ivorio. Luego miró a Gotarsa. «¿Estás preparado?». «Preparado», repuso Gotarsa atacando. Las espadas centellaron en un remolino de acero tan veloz que nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los guerreros saltaban, dieron vueltas en un círculo, avanzaron y retrocedieron, intentando matar al otro. Lucharon sin cesar, atacando y defendiéndose. Nadie en Yanaidar había visto en miles de años una exhibición tan extraordinaria de esgrima. «¡Alto!». Y puesto que la lucha continuaba, el hombre volvió a gritar: «He dicho alto». Conan y Gotarsa se detuvieron y se dieron media vuelta para ver quién gritaba. «¡Bardilla!», exclamó Gotarsa, dirigiéndose al corpulento mayordomo que se hallaba de pie cerca del risco de la escala. «¿Qué haces tú aquí?». «Deja de luchar», dijo el iranistiano. «He reventado 3 caballos para llegar hasta aquí. Kobatcha ha muerto por el veneno de la daga llameante y reina su hijo Arkash. Ha retirado todas las acusaciones contra Conan y contra Balash, y ruega a este que se ocupe nuevamente de proteger la frontera norte y que Conan vuelva a su servicio. Iranistán necesita guerreros como estos, ya que Yadisger de Turán, habiendo dispersado a las bandas de cosacos, envía de nuevo a sus ejércitos para dominar a sus vecinos». «Si eso es así», dijo Conan, «habrá un buen botín en las estepas turanias, y yo estoy cansado de las intrigas de tu perfumada corte». Se volvió hacia sus hombres y agregó: «Los que quieran regresar a Ancash pueden hacerlo. El resto cabalgará mañana conmigo hacia el norte».
Pero ¿y nosotros? Se quejó un hircanio de la guardia de Yanaidar. Los iranistianos nos matarán. Nuestra ciudad está ocupada por los fantasmas, y nuestras familias y jefes han muerto. ¿Qué va a ser de nosotros? Los que deseen pueden venir conmigo, dijo Conan con tono indiferente. Los demás pueden preguntarle a Balaz si él los acepta. Muchas mujeres de su tribu buscan nuevos maridos, por Kron. Conan acababa de ver a un grupo de mujeres, entre las cuales reconoció a Parusati. Al ver a la joven recordó algo que había olvidado. «¿Qué sucede, Conan?», preguntó Tubal. «Me he olvidado de Nanaya. Todavía está en la torre. ¿Y ahora cómo diablos regresaré allí para rescatarla?» «No es necesario que lo hagas», dijo una voz. Uno de los sobrevivientes suagires que había seguido a Conan levantó un casco de bronce, dejando al descubierto el rostro de Nanaya. Los negros cabellos de la muchacha cayeron sobre sus hombros. Conan se sobresaltó y luego lanzó una sonora carcajada. «Te dije que esperaras. Ah, bueno, creo que has hecho bien en desobedecer esta vez». La besó ruidosamente y luego le dio un par de azotes, al tiempo que decía: «Uno es por luchar junto a nosotros y el otro por desobedecer. Ahora vámonos. Despertad, perros hermanos. ¿Acaso pensáis seguir sentados sobre esas rocas hasta que os muráis de hambre?» Conduciendo a la esbelta joven de la mano, Conan encaminó sus pasos hacia el barranco que los llevaría al camino de Kuchaf.